Algunas cosas. A ver, la prensa y la comunicación institucional es un saber, y es un saber fundamentalmente práctico. La materia es fundamentalmente práctica. De hecho, una de las evaluaciones que tienen con nosotros tiene que ver con la parte de práctica, ¿no? Y es lo que queremos que ustedes permanentemente agarren con gimnasia y con las distintas tareas que les va dando Celeste, o yo cuando analizamos, o que les voy dando yo cuando analizamos la tapa de los diarios y ese tipo de cuestiones. Pero digo, es un saber eminentemente práctico. Ahora, es un saber práctico que tiene una teoría y que tiene distintas teorías que lo van de alguna manera dándole sustento y dándole un marco para que nosotros podamos trabajar. A su vez, por eso también no es mucho el marco teórico, le pedimos que los textos que tengamos, que tienen ustedes para poder estudiar, lo hagan y lo sigan porque son los textos justos y necesarios que tenemos en la materia a nivel teórico para darle cierto marco conceptual y académico a la misma. Ahora bien, decíamos entonces que es un saber fundamentalmente práctico, pero es un saber que tiene, para poder desarrollarlo, se encuentra dentro de lo que para poder desarrollarlo, además de la cuestión práctica, tenemos que tener permanentemente una mirada con el contexto. Y al tener una mirada con el contexto social, con la cuestión cultural, con la cuestión política, con la cuestión ideológica, con la cuestión económica, para poder desarrollar una política comunicacional tenemos que analizar un determinado contexto en el cual se va a dar esa política comunicacional dentro de las estrategias que nos planteamos. A ver, pensemos lo siguiente: si ustedes van a desarrollar en el trabajo práctico estrategias comunicacionales de comunicación externa, va a ser en el marco de el aislamiento social y obligatorio, en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis sin precedentes en esta etapa de la humanidad. Entonces, no podemos obviar ese contexto, no podemos dejar de analizar en las estrategias comunicacionales que desarrollemos, no podemos dejar de analizar cómo estamos a nivel económico, cómo estamos a nivel social, cómo nos afecta culturalmente, cómo nos afecta psicológicamente. Todo eso nosotros de alguna manera lo tenemos que tener incorporado y tenemos que conocerlo y tenemos que manejarlo para desarrollar una correcta política de comunicación. Esto tiene que ver con las ciencias sociales, o sea que la comunicación institucional tiene como marco a las ciencias sociales, básicamente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esas decisiones instantáneas, lo hacemos conociendo lo que pasa. Uno toma decisiones instantáneas, pero lo hace ya con un conocimiento previo. Uno toma una decisión determinada de una política comunicacional, pero lo hace con un conocimiento previo. Por eso yo insisto en que ustedes tienen que leer los diarios, tienen que estar informados, tienen que mirar la televisión, tienen que escuchar las radios. ¿Por qué? Porque son universitarios, porque tienen que tener una mirada crítica a la realidad, porque la tienen que conocer, con las diferentes voces que de alguna manera aparecen en discusión en el espacio público. Entonces, fundamental eso para la toma de decisiones, conocer y estar informado y estar informada. Después, fundamental también la formación universitaria que ustedes tienen. Ustedes, la formación en la Universidad de Lomas, en las facultades sociales, les da una profundidad de análisis que les permite tener un diagnóstico correcto de cuál es la situación. Por eso es fundamental la formación universitaria, ¿sí? Y hay algunas otras cuestiones que tienen que tener en cuenta de cara a todo esto. Ahora van a ver cómo lo vamos. Esto tiene que ver con el paradigma inicial. Esto de la toma de decisiones instantáneas, esto de conocer la realidad, esto de ir tomando qué es lo que tomo como positivo, qué es lo que descarto, ¿sí? Hay otra cuestión que ustedes tienen que también tomar en cuenta, además del contexto, es que el mensaje no solo, si bien ustedes lo apuntan a un público objetivo determinado, hay usuarios, hay otros destinatarios que no están contemplados en el mensaje, pero que de todas maneras lo van a percibir, ¿sí? Lo van a decodificar. Y ese capital simbólico que ustedes están construyendo, también no solo lo construyen con el público objetivo que tienen porque tienen una determinada institución, sino también con todo lo que compone a la opinión pública en general, a la gente en general, que va a servir además para consolidar ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje va a ser masivo, ese mensaje va a llegar a un universo más amplio, y ese universo más amplio va a servir para consolidar ese mensaje, para que la estrategia que se plantearon sea correcta, sea exitosa. Y es fundamental que en la estrategia también contemplemos a ese público, a esos usuarios que en primera instancia aparentemente no son los destinatarios directos del mensaje, pero son fundamentales a la hora de generar, ¿saben qué? Corrientes de opinión pública, corrientes de opinión, miradas parecidas,
relatos parecidos, argumentos que construyan y que sirvan para afianzar el capital simbólico de nuestra institución, ¿sí? Así que es fundamental eso, tener en cuenta que no solamente hay destinatarios directos, sino que el conjunto de la sociedad de alguna manera también es nuestro posible destinatario y refuerza y consolida el mensaje. Hablamos entonces de que la opinión pública es gente conversando, eso lo dice Morel Araujo, que la opinión pública es gente conversando, pero gente conversando en términos masivos, ¿sí? No es una conversación entre mi mamá, mi papá, yo, entre mis hermanos, no, cuando hablamos de conversaciones a nivel masivo, conversaciones que implican a los distintos estratos y a la opinión pública en general. Es fundamental también, y lo tienen que pensar esto en el trabajo, cuando uno desarrolla la estrategia comunicacional, también lo tenemos que hacer pensando en las realidades locales. ¿Se acuerdan que nosotros analizamos los medios locales, los medios regionales, los medios provinciales? Bueno, ¿por qué? Porque eso tiene un fuerte componente cultural, un fuerte componente de raigambre territorial, un fuerte componente de proximidad, de sentirme cerca del otro, y son cuestiones a las cuales puedo apelar en una estrategia, puedo tratar de invocar en esa estrategia comunicacional, granjearme, digamos, la aceptación de la gente, de la opinión pública en esta línea de trabajo que me propuse para generar esto que le digo, capital simbólico y que los objetivos que me propuse se cumplan. Nosotros tenemos que pensar que la comunicación tiene que aportar para un mundo más democrático, un mundo más transparente, en sí para una sociedad más justa. En la medida que hagamos esfuerzos para eso, creo que vamos a tratar de generar un mundo mejor en términos comunicacionales. Y creo que la comunicación puede aportar esto, concretamente. Ahora bien, nosotros hablamos de que el experto, que el comunicador social, de alguna manera lo que trata siempre de busca penetrar, busca encontrar microrrelatos sociales, argumentaciones, cuestiones de sentido común que están latentes en determinados sectores de la sociedad o en la sociedad toda. Tenemos que estar siempre atentos y atentas a esos microrrelatos sociales, a esos argumentos, a esas lógicas de sentido común que se discuten en conversaciones en la gente, en la opinión pública, que está también, esas conversaciones existen en los medios de comunicación, existen en los periodistas esos microrrelatos, esos microrrelatos sociales, esas argumentaciones, y nosotros tenemos que estar en condiciones de poder identificarlos, conocerlos, saber qué pasa, saber qué se dice, sabiendo qué pasa, sabiendo qué se dice, qué se piensa, qué se opina, nosotros podemos, y hacerlo eso en forma correcta, poderlo de alguna manera calibrar en forma correcta, poder saber efectivamente, correctamente, por medio de una encuesta, puede ser una herramienta o no, simplemente teniendo una lectura de todos los medios de comunicación, de las radios, no digo de todos, pero de los medios que nos interesan, de las radios, podemos tener una mirada de qué es lo que está en discusión hoy. Por ejemplo, si hoy mirábamos algunos diarios, las tapas